El pasaje bíblico de la prédica, Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Leamos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Pastor Pedro King nos compartirá la prédica titulada Venciendo la tentación. Amados hermanos, muy buenos días. Quiero enviar un cordial saludo a los hermanos que están participando de este culto en provincia y en el extranjero. El título de esta prédica es Venciendo la tentación. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Él es un ser santo por excelencia, incapaz de cometer alguna injusticia o pecado. Asimismo, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, estuvo expuesto a todo lo que nosotros estamos expuestos. Jesús tuvo hambre, sed, sueño y experimentó las otras necesidades biológicas de un ser humano tiene. Especialmente, al igual que nosotros, estuvo expuesto a las acechanzas de Satanás y el diablo, quienes buscaron la oportunidad para hacerle pecar. Satanás sabía que todo ser que tiene libre albedrío y un cuerpo carnal puede ser tentado. Por esta razón, al conocer la condición del Hijo de Dios, no dudo en acercarse a Él para hacerle pecar. Sin embargo, aunque Jesús fue tentado en todo, Él no cometió ningún tipo de pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios en su deidad podía comprender nuestra condición de ser humano. No obstante, se hizo carne para experimentar de forma personal nuestra condición. Esto con la finalidad de sacrificarse para la salvación de la humanidad y para demostrarnos que es posible vencer las tentaciones de Satanás. Amén. Las tentaciones y circunstancias difíciles tienen diversas finalidades. Si las afrontamos positivamente, en forma general, podríamos decir que las tentaciones y circunstancias difíciles nos llevan al crecimiento de nuestra fe. Amén. De forma más detallada, podemos decir que nos ayuda a descubrir las
profundidades de nuestro corazón con la finalidad de que seamos transformados cada vez más a la imagen de Dios. Si no lo afrontamos correctamente, entonces las tentaciones y situaciones difíciles nos llevarán a aceptar lo malo y decaer en la fe. No hay ningún ser humano a quien el Señor Jesús no comprenda. Sin embargo, son los seres humanos los que no comprenden al Señor. Nosotros como cristianos debemos tener presente que el Señor comprende nuestras debilidades y está dispuesto a ayudarnos cuando lo buscamos con un corazón sincero. En este punto, debo precisar que hay quienes no buscan al Señor sinceramente, es decir, aparentan o piensan que buscan a Dios de corazón, pero en el fondo de su ser tienen otras intenciones, motivaciones o deseos los cuales están lejos de la voluntad de Dios. Un claro ejemplo de esto es Judas Iscariote, quien se acercó a Jesús con el deseo de obtener fama y riqueza. Por otra parte, hay quienes inicialmente sí buscan la ayuda de Dios para superar las tentaciones y dificultades. Pero el problema es que lo buscan una, dos o tres veces y al no ver el cambio o solución inmediata, se rinden. Son como aquellos que deciden bajar de peso y se plantean un programa de ejercicios y una dieta balanceada. Sin embargo, a los pocos días, al no ver cambios rápidos, pierden su motivación y se rinden y vuelven a su vida sedentaria. Con esto intento decir que el corazón sincero se manifiesta y alcanza por medio de la perseverancia durante todo el proceso que dure el cambio. Amén. Ahora bien, nosotros sabemos que las tentaciones se producen por las debilidades o deseos que hay en nuestro corazón. La Biblia, Santiago capítulo 1, versos del 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, de a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. En el caso de Jesús, Él deseaba salvar a toda la humanidad y para esto
era necesario dar a conocer que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Conociendo esto, Satanás se dispuso a tentarlo, dándole un camino fácil para lograr sus deseos. Así opera Satanás, facilitando a las personas un camino fácil para complacer sus deseos. Por ejemplo, para los que buscan la felicidad, les presenta diferentes caminos fáciles que brindan la ilusión de felicidad. Las drogas, el sexo fuera de la voluntad de Dios, el alcohol y otras muchas cosas son presentadas para que las personas aparentemente logren sus objetivos. Según la maldad y deseos que vengan en su corazón, Satanás buscará tentarlo. Por lo tanto, debe ser prudente y huir de las tentaciones. Recuerden bien esto, huir de las tentaciones. Ahora, analicemos 3 condiciones que Satanás considera para presentar tentaciones. En primer lugar, Satanás tienta a aquellos que creen en Dios. Si bien Satanás tienta a creyentes y no creyentes, los incrédulos conforman el grupo de personas de baja amenaza para los planes de Satanás. Especialmente aquellos que ya están acostumbrados al pecado, no representan ninguna amenaza para Satanás. Por lo que Satanás ni siquiera se esfuerza para tentarlos, porque esas personas ya han endurecido sus conciencias. La Biblia, Mateo capítulo 3, verso 16, dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Estos versos representan el nuevo nacimiento de un creyente. Y al igual que Jesús fue tentado después de esta experiencia, todos los que experimentan el nuevo nacimiento en Jesucristo serán tentados por Satanás para volver a su vida anterior. Por esta razón, toda persona que decide seguir a Cristo es realmente valiente, porque afrontará muchas situaciones que solo un creyente puede afrontar y superar. En segundo lugar, Satanás tienta a aquellas que agradan a Dios. Hay quienes piensan que mientras más un cristiano se consagra a Dios, menos probabilidad tiene de ser tentado. Sin embargo, la realidad no es así. Las personas que se consagran a Dios
y le agradan son considerados como una gran amenaza para Satanás. Porque las personas que agradan a Dios y hacen su voluntad pueden ser instrumentos que destruyan las obras de Satanás. Un claro ejemplo de esto es José, el hijo de Jacob. Al reconocer que José sería un instrumento de Dios, Satanás buscó la forma de tentarlo para que se aparte de la voluntad de Dios. Sin embargo, José huyó de la tentación. La Biblia de Mateo capítulo 3, verso 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús estaba consagrado para Dios y complacía a Dios con su vida. Por esta razón, Satanás lo vio como una amenaza que era necesaria destruir. Si comprendemos esto, oraremos no solo por nosotros, sino que oraremos por los pastores y líderes de la iglesia, porque en la medida que ellos superan las tentaciones o dificultades, mayores obras harán en el reino de Dios. Jesús conocía esta realidad. Por esta razón, en Lucas capítulo 22, versos 31 y 32 dice: Lucas capítulo 22, versos 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Cuando el líder de la iglesia o cualquier otro cristiano supera la prueba, se fortalece y puede también fortalecer a sus hermanos. Por lo tanto, oremos unos por otros, especialmente por los pastores, líderes y futuros líderes de la iglesia. Amén. En tercer lugar, Satanás tienta a los que están vulnerables. La Biblia, Lucas capítulo 4, versos del 1 al 3 dice: Lucas capítulo 4, versos del 1 al 3 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si nos percatamos, Jesús fue llevado a un entorno y condición donde estaría vulnerable. Y fue después de esto que Satanás vino para tentarlo. Así también nosotros, cuando estamos en una situación difícil, podemos estar vulnerables y Satanás aprovechará
esta situación para tentarnos. Por ejemplo, cuando alguien nos ofenda y nos sentimos mal, estamos vulnerables. En ese momento, aunque las malas emociones están revoloteando en nuestro corazón, nosotros podemos decidir dar gracias a Dios, comprender a nuestro prójimo y retribuir con bondad. Caso contrario, nos quedaremos en un estado vulnerable, la cual Satanás aprovechará para hacernos enojar aún más a fin de que guardemos rencor y busquemos la forma de vengarnos. Incluso hay quienes comienzan a desquitarse con otros y no se dan cuenta que Satanás los está sumergiendo en la oscuridad. Un caso muy frecuente en el mundo es cuando las personas que sufren una decepción amorosa, en lugar de reponerse, cobrar ánimo y tomar buenas decisiones en pro de su salud, lo que hacen es caer en depresión y en el peor de los casos, Satanás los guía para suicidarse. Pero esta clase de casos ni siquiera debería nombrarse entre los cristianos. Amados hermanos en Cristo, a modo de conclusión, quisiera resaltar un hecho importante. Y es que Jesús superó todas las tentaciones recordando y usando de forma precisa la palabra de Dios. Amén. En Génesis podemos leer que cuando Satanás tentó a Eva, ella también usó la palabra de Dios para superar la tentación. Sin embargo, no la recordó ni la usó de forma precisa. Por ello Satanás pudo controlar sus pensamientos. En el caso de Jesús, él recordó y usó la palabra de Dios de forma precisa. Por ello Satanás no lo pudo vencer. Además, si bien las tentaciones pueden estar día a día frente a nosotros, Jesús nos enseñó que la oración es fundamental para no ceder. La Biblia, Mateo capítulo 26, verso 41, dice: Verad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Por lo tanto, los animo a leer y meditar cada día en la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu que lo ayudará a destruir las acechanzas de Satanás. Así también los anima a llevar una vida de oración. Ahora, recordemos los tres estados o aspectos que considera Satanás para tentar a alguien. En primer lugar, Satanás tienta a aquellos que vuelven a nacer en Dios. En segundo lugar,
Satanás tienta a aquellos que agradan a Dios. En tercer lugar, Satanás tienta a los que están vulnerables. Recordemos estos 3 puntos y en cuanto dependa de nosotros. Seamos sabios y huyamos de todas aquellas situaciones que podrían llevarnos a pecar. Yo deseo que al igual que el Señor venció con la palabra de Dios y la oración todas las tentaciones, todos ustedes también lo hagan. Y al igual que José tuvo la fortaleza de huir de la tentación y no caer en el pecado, ustedes también huyan de las tentaciones y perfeccionen la santidad en el temor de Dios. Amén. Muchas gracias por su atención. Ahora oremos meditando en el mensaje. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo para recibir el Espíritu Santo y darnos la salvación, usando tu palabra y la oración para poder vencer las tentaciones y no caer en el pecado. Gracias por tus enseñanzas y fuerzas para vivir conforme a tu perfecta voluntad. Dios Padre, muchas gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.